Bienvenidos, esto es Random Podcast y estamos en la tercera parte de la lectura de Reglas para el Parque Humano de Peter Sloterdijk. En el capítulo anterior llegamos al último cliffhanger del texto, al último plot point, al segundo plot point, en el cual el autor nos promete desviarse de las indagaciones heideggerianas para poder sumergirse en la idea de constructo social de ese lugar contemplativo que Heidegger le otorgaba al ser y a la llanura del ser, ahí donde el mundo se daba casi espontáneamente, ¿no? Para Sloterdijk eso también es posible de ser explicado y, como dice, hay una agitación histórica. Así que vamos a ver hasta dónde llegan las agitadas aguas de la historia en esta, creo yo, última parte de la lectura de la carta, de la crítica de la lectura de la carta sobre el humanismo de Heidegger. Se trata aquí, por un lado, de extendernos sobre una historia natural de la serenidad, facultad esta última por la que el hombre tiene la capacidad de convertirse en un animal abierto al mundo, capaz de soportar un mundo, y por otro lado, sobre una historia social de la domesticación, por la cual los hombres se experimentan originariamente como los seres que se recogen para corresponder al todo. La historia real del claro, digámosle la llanura, de la que debe salir una reflexión abismal sobre el hombre que vaya más allá del humanismo, se compone de dos grandes relatos, que convergen en una perspectiva más amplia. La de la exposición de cómo surgió el hombre sapiens a partir del animal sapiens. El primero de estos dos relatos da cuenta de la aventura de la hominización. Informa de cómo en los largos periodos de historia primordial, en el umbral de la hominización surgió de entre los mamíferos vivíparos una especie de seres nacidos prematuramente que, si se puede llamar a esto paradoja, desbordan su medio circundante, sacando un beneficio creciente de su inadaptación animal. Aquí se cumple la revolución antropogénica, la súbita constitución del nacimiento biológico en el acto de venir al mundo. Zur Welt kommen. Con su terca reserva contra toda antropología y su celo por mantener una procedencia puramente ontológica para el ser ahí, que después sería bautizado como, es el Dasein, que es como el núcleo de la filosofía de Heidegger, y el ser en el mundo, Heidegger no tomó en modo alguno debida cuenta de este estallido. Pues el hecho de que el hombre pueda convertirse en el ser que es en el mundo tiene sus raíces en la historia de la especie. Raíces que se manifiestan en los conceptos abismales del nacimiento prematuro, la neotenia, conservación de caracteres inmaduros en la adultez, y la inmadurez animal crónica del hombre. Se podría llegar incluso a definir al hombre como el ser que está coartado en su ser animal y en su persistir animal. Por medio de su fracaso como animal se precipita de su ambiente al ser indeterminado y gana así el mundo en sentido ontológico. Este venir al mundo estático y esta transferencia, Übereignung, al ser ha sacado al hombre de su herencia biológica y lo ha colocado en la cuna. Si el hombre está en el mundo, entonces es porque pertenece, gehört, a un movimiento que lo trae al mundo y a él lo expone. Es el producto de un hipernacimiento que hace del lactante, Säugling, un pequeño mundo, Weltling. Estas definiciones raras que da Sloterdijk. Este éxodo alumbraría solo animales psicóticos, si conjuntamente con la salida al mundo no tuviera lugar la feliz entrada en eso que Heidegger llamó la casa del ser. Los lenguajes tradicionales de las generaciones humanas han hecho vivible la éxtasis de ser en el mundo, al mostrar a los hombres cómo su ser cabe en el mundo podría ser conocido al mismo tiempo que su ser en sí mismos. Bei sich selbst sein. Por todo ello, el claro es un acontecimiento en el límite entre la historia natural y la historia de la cultura, y al venir al mundo humano adquiere los rasgos de un venir al lenguaje. Pequeña síntesis, ¿no? Para Sloterdijk, el humano es una especie de, o según lo que él leyó en antropología, habría que ver esto, ¿no? Una especie de medio animal, ¿no? Es cierto que los humanos, creo, no tenemos todos los rasgos del animal, del mono desarrollado por completo, sino somos como monitos ahí por la mitad. Y según
Según Sloterdijk, esto sería un trauma total, como para cualquier animal, pues seríamos una especie incompleta todo el tiempo, reproduciéndose a sí misma, si no estuviera la otra parte, que es la cultura, y es el lenguaje, el acceso al lenguaje. Entonces, ahí es donde se da el quiebre, ahí es donde se da el hecho social, ¿no? En la adquisición por parte de este mono inmaduro, este mono a medio cocinar, del lenguaje. Pero la historia del Claro no puede ser solo caracterizada como el relato de la entrada del hombre en las casas de los lenguajes. Pues en tanto que los hombres dotados de lenguaje viven juntos en grupos mayores y no habitan ya solo en casas lingüísticas, sino también en casas construidas por sus manos, caen en el campo de fuerza del modo de ser sedentario. De ahora en adelante ya no serán albergados solamente por su lenguaje, sino también domesticados por sus viviendas. En el Claro se alzan, como sus marcas extrañas, las casas de los hombres, en compañía de los templos de sus dioses y los palacios de sus señores. Los historiadores de la cultura han sacado a la luz que junto con la entrada en el sedentarismo, la relación entre el hombre y el animal se ha esbozado también de un nuevo modo. Con la domesticación del hombre por medio de la caza comienza asimismo el epos de los animales domésticos, cuya ligazón con las casas de los hombres no es sin embargo cosa de domesticación, sino también de adiestramiento y cría. El hombre y los animales domésticos. La historia de esta monstruosa cohabitación no ha sido presentada todavía en modo adecuado, y hoy menos que nunca saben los filósofos lo que ellos mismos podrían ir a buscar en medio de esa historia. Solo en contados lugares se ha rasgado el velo del silencio que guardan los filósofos sobre la casa, el hombre y el animal como complejo biopolítico. Y todo lo que se escuchó entonces fueron vertiginosas advertencias sobre problemas que serían hasta donde se puede ver irresolubles para el género humano. De todo esto se puede advertir mínimamente la conexión interior entre la vida de hogar y la formación teórica, pues se nos permite llegar tan lejos como podamos a condición de que la teoría no pase de ser una especie de trabajo o mejor aún de ocio hogareño. Pues según su definición, la antigua teoría no era precisamente otra cosa que una mirada serena por la ventana. Se trata en primer lugar de un asunto de contemplación. Mientras que en la modernidad, desde que el saber se convirtió en poder, ha tomado decididamente un carácter laboral. En este sentido, las ventanas serían los claros de los muros, detrás de los cuales los hombres se convertirían en seres teóricos. También los paseos en los que se mezclan la agitación y la contemplación son derivados de la vida hogareña. Aún las desacreditadas divagaciones de Heidegger por sendas campestres y boscosas son movimientos típicos de alguien que tiene una casa a sus espaldas. Por cierto que este derivar el claro de la vida hogareña asegurada toca solo al aspecto inofensivo de la hominización en casas. El claro es a la vez un campo de batalla y un lugar de decisión y selección. La fraseología de una pastoral filosófica ya no tiene nada que ver con esto. Donde hay casas, ahí debe ser decidido qué ha de pasar con las personas que las habitan. En los hechos, y por los hechos, deberá ser decidido qué tipo de construcción llegará a la supremacía. En el claro se muestra por qué prendas luchan los hombres tan pronto como sobresalen como constructores de ciudades e instauradores de reinos. Lo que hay que hacer aquí con seriedad ya lo puso en limpio con señales angustiosas el maestro del pensamiento riesgoso, Nietzsche, en la tercera parte de Así habló Zaratustra, bajo el título de La virtud empequeñecedora. Y nos vamos a ir ahora a citas de Nietzsche. ¿Qué significan esas casas? En verdad, ningún alma grande las ha colocado allí como símbolo de sí misma. Lapidario. ¿Y esas habitaciones y cuartos pueden salir y entrar ahí varones? Y Zaratustra se detuvo y reflexionó. Finalmente dijo turbado, todo se ha vuelto más pequeño. Por todas partes veo puertas más bajas. ¿Quién es de mi especie puede pasar todavía por ellas sin duda? Pero tiene que agacharse. Camino a través de este pueblo y mantengo abiertos los ojos. Se han vuelto más pequeños y se vuelven cada vez más pequeños.
y esto se debe a su doctrina acerca de la felicidad y la virtud. Algunos de ellos quieren, pero la mayor parte únicamente son queridos. Redondos, justos y bondadosos son unos con otros, así como redondos, justos y bondadosos los granitos de arena con los granitos de arena. Abrazar modestamente una pequeña felicidad, a esto lo llaman ellos resignación. En el fondo lo que más quieren es simplemente una cosa, que nadie les haga daño. Virtud es para ello lo que vuelve modesto y manso. Con ello han convertido al lobo en perro y al hombre en el mejor animal doméstico del hombre. Así habló Zaratustra, páginas 237 y 240 de la versión española de Andrés Sánchez Pascual. Terminan las citas. En esta sucesión rapsódica de sentencias se oculta sin duda un discurso teórico sobre los hombres considerados como un poder domesticador y criador. Desde la perspectiva de Zaratustra, los hombres del presente son solo una cosa, criadores exitosos que han tenido la capacidad de hacer del hombre salvaje el último hombre. Se sobreentiende que esto no podría haber ocurrido tan solo por medios humanísticos, doméstico a diestro educadores. La tesis del hombre como criador del hombre hace estallar el horizonte humanístico en la medida en que el límite del pensar y obrar humanista estará siempre dado por la cuestión de la domesticación y la educación. El humanista se da al hombre como pretexto y aplica en él sus medios de domesticación, de doma, de formación, convencido como está de la relación necesaria entre leer, el estar sentado y el amansamiento. Por debajo del luminoso horizonte de la escolar domesticación humana, Nietzsche, que ha leído con similar atención a Darwin y a San Pablo. Estas cosas de estilo me encantan, ¿no? Definir a Nietzsche como un lector por igual de Darwin y San Pablo me parece brillante, ¿no? Me siento identificado además. Decíamos, por debajo del luminoso horizonte de la escolar domesticación humana, Nietzsche cree descubrir un horizonte más sombrío. Barrunta el espacio en que comenzarán pronto inevitables luchas por los derechos de la crianza humana, y en este espacio se muestra el otro rostro, el rostro velado del claro. Cuando Zaratustra cruza la ciudad en la que todo se ha vuelto pequeño, descubre el resultado de una política de buena crianza hasta entonces exitosa e incuestionada. Le parece que, con la ayuda de una unión destinada de ética y genética, los hombres se la han arreglado para criarse en su pequeñez. Hombres bonsái, ¿no? Ellos mismos se han sometido a la domesticación y han hecho una elección de buena crianza, poniéndose en camino hacia una sociabilidad de animales domésticos. De este reconocimiento surge la propia crítica zaratustriana del humanismo como rechazo de la falsa inocencia con que se envuelve el buen hombre moderno. No es de hecho nada inocente que los hombres críen a los hombres en el sentido de la inocencia. La sospecha de Nietzsche contra toda cultura humanística irrumpe para revelar el secreto de la domesticación de la humanidad. Quiere nombrar por su nombre hasta hoy detentores del monopolio de la crianza, el sacerdote y el maestro, que se presentan a sí mismos como amigos del hombre, revelar su función silenciosa y desencadenar una lucha nueva en la historia mundial entre diversos programas de crianza y diversos educadores. Este es el conflicto básico que Nietzsche postula para el futuro, la lucha entre los pequeños criadores y los grandes criadores del hombre. Se podría también decir entre humanistas y superhumanistas, amigos del hombre y amigos del superhombre. El emblema del superhombre no representa en las reflexiones de Nietzsche el sueño de una rápida desinhibición o una evasión en lo bestial, como imaginaron los malos lectores con botas de los años 30, ¿no? Los nazis, como dejar el impulso bestial libre. Lo que decíamos en el capítulo anterior sobre el fascismo. Tampoco encierra dicha expresión la idea de una regresión del hombre al estado anterior en las épocas del animal doméstico o el animal de iglesia. Cuando Nietzsche habla del superhombre es para referirse a una época muy por encima del presente. Él nos da la medida de procesos milenarios anteriores, en los que, gracias a un íntimo entramado de crianza, domesticación y educación, se consumó la producción humana, en un movimiento que por cierto supo hacerse profundamente invisible y que ocultó el proyecto de domesticación que tenía como objeto bajo la máscara de la escuela. Todo esto me hace pensar
indefectiblemente en Evangelion. No puedo no pensar en el programa de instrumentación humano, ¿no? Y en la historia como un gran proyecto de instrumentación, y en la creación del Evangelion como la figura del superhombre nietzscheano y del humano más que humano, ¿no? En ese sentido, y en esa clave de lectura de Evangelion en el sentido transhumanista, ¿no? Como en The End of Evangelion eso se ve claro. Eleva como la marca indestructible del paso del humano por la existencia, ¿no? Puede desaparecer la humanidad, puede desaparecer la Tierra, puede morir Shinji, el Geofront, Nerv, Silly, Rei Ayanami y la concha de tu hermana, pero el Eva va a quedar ahí incólume, ¿no? Y es como el último proyecto, el segundo proyecto. El primer proyecto de instrumentación fue la humanidad misma, según Nietzsche, y el segundo proyecto es el Evangelion. Me vuelve loco. No puedo pensar en otra cosa. Con estas insinuaciones y en este dominio no es lícito ni aún posible más que el insinuar. Jalona Nietzsche un territorio gigantesco sobre el que deberá consumarse el destino del hombre futuro, sin importar si recursos al concepto de superhombre jugarán en ello un papel o no. Es posible incluso que Zaratustra haya sido la máscara de una histeria filosofante, cuyos efectos infecciosos se han disipado hoy, y quizás para siempre. Pero en cuanto al discurso sobre la diferencia y el entramado de domesticación y cría, o en resumen, los indicios del ocaso de una conciencia de la producción humana, o dicho más generalmente, de las antropotécnicas, bomba nuclear, antropotécnica, ¿no? La creación del hombre por el hombre, son estos procesos de los que el pensamiento presente no puede apartar la mirada. Sería entonces como si quisiera dedicarse de nuevo a la candidez. Es hermoso, es una vez que te tomaste la red pill no podés volver para atrás. Una vez que te das cuenta que el hombre es una secuencia antropotécnica, no podés seguir pensando el boludismo mental y la metafísica de, qué sé yo, de la idea. Para mí este texto es una bomba nuclear. Es una bomba nuclear, chicos. Chicas, chiques. Es realmente una bomba nuclear. Verosímilmente fue Nietzsche el que tendió el arco con su sugerencia de que la domesticación del hombre era la obra premeditada de una liga de disciplinantes, esto es, un proyecto del instinto paulino clerical, instinto que olfatea en todo lo que en el hombre pudiera resultar autónomo o soberano y aplica sobre ello sin tardanza sus instrumentos de supresión y mutilación. Este era, por cierto, un pensamiento híbrido. En primer lugar porque concebía al proceso disciplinante demasiado a corto plazo, como si bastaran algunas pocas generaciones de dominio sacerdotal para hacer de los lobos perros y convertir a los hombres primitivos en profesores de Basilea. Una breve distinción sobre por qué este es un proyecto paulino. San Pablo, en el texto del Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios, San Pablo no está en el cohorte original que ve a Cristo morir crucificado, sino que es el primer converso. Es el primer y tiene nombre de apóstol, porque cumple la función apostólica. ¿Cuál es la función apostólica? Hay una diferencia sustancial entre apóstoles y discípulos. Apóstoles había 12, que son los 12 que conviven con Jesús todos, entre ellos Judas, que lo traiciona y toda la bola. Muerto Judas, los apóstoles lo reemplazan para seguir con el número de 12. Y los discípulos eran como la segunda esfera de influencia, que sumaban, supuestamente, eran 60. Entonces 60 más 12, 72, quedaba un número, después dentro de en las lecturas alegóricas y demás, era un número, es como un número especial, lo nombra varias veces. 72 más 72 es 144 y 144.000 van a ser los salvados en el Apocalipsis. Bueno, tiene una lectura así a través de todo el Evangelio. Pero Pablo llega después y es el primer converso y cumple, después de pelearse con Pedro, la función apostólica, o sea, cumple la función de los apóstoles, ser cabeza de la iglesia, llevar el Evangelio por todos lados, y es el que introduce, el que saca
de lo que hoy sería Israel a la secta cristiana, porque era una secta del judaísmo, y la lleva a todo el Mediterráneo, a Grecia, Roma, etc. O sea, es el gran introductor del pensamiento oriental cristiano a la cultura grecorromana. Y además es el que instaura la idea del sacerdocio. Hasta entonces no estaba, porque justamente lo que había hecho Jesús era romper la necesidad de una casta que intermediaba entre Dios y los hombres, que eran los sacerdotes del templo judío. Los judíos tenían su templo en donde adoraban a Dios, donde creían que Dios realmente aparecía, y los únicos que podían manejar el templo eran los sacerdotes. Eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, que era detrás del velo. Tenía dos cámaras el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podían entrar, después de un ritual, los sacerdotes. O sea, solo los sacerdotes podían acceder a Dios en sí. Esto en la lectura evangélica se quiebra. De hecho, en el Evangelio posiblemente no fue real, pero como símbolo, cuando Jesús muere se rasga el templo, se rasga el velo del templo, se rompe el lugar santísimo y queda indistinguible del lugar santo. Y por lo tanto, y el templo en sí mismo tiembla y un poco se rompe. Entonces, lo que tenemos ahí es justamente una ruptura simbólica de que Dios ya no le pertenece a los sacerdotes. Y sin embargo, con Pablo, 50 años después, o a unos años después, en el año 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de la crucifixión, vuelve a introducir la función sacerdotal, la función apostólica, y toda la estructura, y los obispos, y toda la estructura eclesiástica, los fundamentos de la estructura eclesiástica actual están basados en la doctrina de Pablo. Entonces por eso me gusta que hable de instinto paulino, porque es nuevamente encauzar y domesticar aquello que estaba fuera de cauce o que había quedado libre después de la intervención de Cristo. Sea esto un mito o no, estamos interpretando el mito, ¿no? No estamos hablando de si esto es verdad o no. Pero en la interpretación del mito, esta es la jugada paulina, digamos, ¿no? Este era, por cierto, un pensamiento híbrido, en primer lugar porque concebía el proceso disciplinante demasiado a corto plazo, como si bastaran algunas pocas generaciones de dominio sacerdotal para hacer de lobos perros y convertir a los hombres primitivos en profesores de Basilea. Pero es aún más híbrido porque supone un culpable deliberado allí donde se debería contar más bien con una cría sin criador, o en otros términos, en una deriva biocultural asubjetiva. Igualmente, tras previa deducción del momento exagerado, malicioso anticlerical, nos queda todavía en la idea de Nietzsche un núcleo suficientemente duro como para provocar una reflexión posterior sobre la humanidad que vaya más allá de la inocencia humanista. Que la domesticación de los hombres es lo impensado más grande, aquello de lo que el humanismo desvió los ojos desde la antigüedad hasta el presente, con comprender esto basta para encontrarse de pronto en aguas profundas. Allí donde ya no podemos hacer pie, nos rebalsa la evidencia de que en ninguna época pueden bastar la domesticación educativa y la conciliación de los hombres por medio de la letra. O sea, el proyecto humanista está enterrado. La práctica de leer, lesen, fue por cierto un poder de primer orden en la formación del hombre y lo sigue siendo en dimensiones modestas todavía hoy. En cambio, la lectura selectiva y exhaustiva, Auslesen, se lo ha constatado siempre, era en este juego como el poder detrás del poder. Lecciones y selecciones tienen más que ver una con la otra de lo que algunos historiadores de la cultura querían y eran capaces de pensar. Y si también a nosotros nos parece imposible por el momento reconstruir la conexión entre unas y otras de modo lo suficientemente preciso, ello justamente induce la poco complaciente sospecha de que tanto más dicha conexión como tal posee una realidad propia. Esto sería como la evidencia de una metalectura, ¿no? Como
la metalectura que determinaba la lectura, la construcción del canon, ¿no? En más importante que el canon en sí. Y esos son los procesos que estarían perdidos y escondidos por la historia y a los cuales no acceder justamente es el símbolo de su importancia. Hasta la llegada del corto periodo en que se produjo la alfabetización general, la cultura escritutaria misma mostró agudos efectos selectivos, hendió profundamente a las sociedades de sus dueños y abrió una grieta entre literatos y hombres iletrados cuya infranqueabilidad casi alcanzó la rigidez de una diferencia específica, ¿ok? No de grado, sino algo completamente distinto, ¿no? El letrado y el iletrado eran dos cosas completamente separadas, como el ciudadano del no ciudadano en la vieja Grecia, ¿no? El que tenía propiedades podía votar, el que no, no. El esclavo del ciudadano, el que pertenecía a la polis y el que no. Si se quisiera todavía, a pesar de las protestas de Heidegger, hablar otra vez de modo antropológico, se podría definir a los hombres de tiempos históricos como animales de los cuales unos saben leer y escribir y otros no. De aquí en adelante hay solo un paso, aunque de enormes consecuencias, hasta la tesis de que los hombres son animales, de los cuales unos crían y disciplinan a sus semejantes, mientras que los otros son criados. Un pensamiento que desde las reflexiones platónicas sobre la educación y el Estado ya pertenece al folclore pastoral de los europeos. Esto es una bomba nuclear a toda la cultura europea, desde Europa, ¿no? Vamos de nuevo. De aquí en adelante hay solo un paso, aunque de enormes consecuencias, hasta la tesis de que los hombres son animales de los cuales unos crían y disciplinan a sus semejantes, mientras que los otros son criados. Como esta es la base de la cultura, ¿no? De nuevo, los sacerdotes, los que tienen el acceso a la cosa en sí, ¿no? Los que tienen acceso a la cultura y aquellos que son culturizados. Si esta no es la definición del etnocentrismo europeo y de toda la historia de Occidente, ¿qué carajo es? Algo de aquí recuerda la frase de Nietzsche citada más arriba, de que entre los que viven en las casas pequeñas son pocos los que quieren, mientras que la mayoría solo son queridos. Los que quieren y los que son queridos. Ahora bien, ser querido significa existir meramente como objeto, no como sujeto de selección. Es la marca característica de la técnica y antropotécnica que cada vez más pasen al lado activo o subjetivo de la selección, aún sin tener que ser arrastrados al papel de selector de un modo voluntario. Respecto de esto hay que dejar algo en claro. Hay un malestar en el poder de elección y pronto constituirá una opción a favor de la inocencia el hecho de que los hombres se rehúsen explícitamente a ejercitar el poder de selección que han alcanzado de modo fáctico. Pienso en todas las doctrinas de rechazo de la humanidad o de la diferencia de la humanidad. El veganismo, por ejemplo, ¿no? Es claramente un síntoma de esto. Un malestar en el poder de la elección. Una opción a favor de la inocencia y de que los hombres rehúsen explícitamente ejercitar el poder que de facto tienen. Pero cuando en un campo se desarrollan positivamente poderes científicos, hacen los hombres una pobre figura en caso de que, como en épocas de una temprana impotencia, quieran colocar una fuerza superior en su lugar, la moral, ya fuera el Dios o la casualidad o los otros. Dado que los rechazos o renuncias suelen naufragar por su propia esterilidad, ocurrirá con seguridad en el futuro que el juego se encarará activamente y se formulará un código de las antropotécnicas. Por su efecto retrospectivo, un código tal cambiará también el significado del humanismo clásico, pues con él se publicaría y registraría que la humanitas no solo implica la amistad del hombre con el hombre, sino también, y de modo crecientemente explícito, que el ser humano representa el más alto poder para el ser humano. Algo de todo esto tenía Nietzsche cuando, respecto de sus efectos a distancia, osaba calificarse a sí mismo como una force majeure,
como una fuerza mayor. Bien podemos pasar por alto el escándalo que produjeron en el mundo estas declaraciones, pues es todavía temprano en términos de siglos, o quizás aún de milenios, para juzgar tales pretensiones. ¿Quién tiene aliento suficiente como para representarse una era del mundo en que Nietzsche fuera tan histórico como lo era Platón para él? Claro, ¿qué pasará 3000 años después de que apareció Nietzsche, ¿no? 2000 años después de que apareció Nietzsche. Bastaría para que aclarara con que los próximos lapsos fueran para la humanidad periodos de decisión en términos de política de la especie. Estamos hablando política de la especie, loco. Esto es espesísimo. Para usar la palabra, ¿no? De esto es de lo que está hablando Sloterdijk. Del auge y de la conciencia de la antropotécnica y de que el hombre es creador del hombre. Ojo al piojo. No me parece para nada accesorio este texto. Al contrario, me parece bastante importante en la historia de la cultura. En ello se mostrará si la humanidad o sus fracciones o culturales dominantes lograrán producir procedimientos al menos efectivos de autodisciplina. También en la cultura presente se lleva a cabo la lucha entre impulsos domesticadores y bestializantes y sus medios correspondientes. Por cierto que mayores avances de la domesticación serían otras tantas sorpresas de cara a un proceso de civilización en que se ha puesto en marcha una inusitada y al parecer incontenible oleada desinhibitoria. Si el desarrollo a largo plazo llevará también a una reforma de las propiedades de la especie, si una antropotecnología venidera ha de avanzar hasta un planteamiento explícito de los caracteres, o si llegara a la humanidad como especie a una inversión del fatalismo del nacimiento que lleve al alumbramiento opcional y a la selección prenatal, son todas estas preguntas que, como siempre, vaga e inseguramente el horizonte de la evolución comienza alumbrar entre nosotros. Acá directamente Sloterdijk se está preguntando si la conciencia de la antropotécnica nos va a llevar a una reformulación de los términos de la selección por diseño de la humanidad, ¿no? Esto que es conocido como, me olvidé la palabra, eugenesia, ¿no? Está preguntando explícitamente esto, ¿no? ¿Se hará explícito eso? La selección de los caracteres biológicos. Bueno, no, es un problema. Es el problema, la bioética, el transhumanismo, digamos. Son todos los problemas que se están dando y se están dando a partir de la vuelta y de la reflexión antropotecnológica, ¿no? Del hombre creándose a sí mismo. En los caracteres definitorios del Humanitas está el de ubicarse ante problemas que son una carga abrumadora para los propios hombres. Esto, elegir la eugenesia, ¿no? El diseño del parque biológico del ser humano. Sin que estos puedan, empero, proponerse dejarlos a un lado a causa de su mismo peso. Claro, es una tarea titánica, pero que no la puedes obviar. Es Argentina. Es la deuda externa. Esta provocación de la esencia humana por parte de lo ineludible, que es al mismo tiempo lo indoblegable, ya ha dejado tras de sí una huella imborrable en los comienzos de la filosofía europea, o incluso tal vez sea la misma filosofía esa huella en el sentido más amplio, ¿no? Esto lo podemos rastrear, o quizás toda la filosofía es esto. Tremendo. Después de todo lo dicho, quizás ya no sea demasiado sorprendente el que esta huella se manifieste principalmente como un discurso sobre la custodia y la crianza humana. En su diálogo Politikos, cuyo título gustan de traducir como el político, der Staatsmann. Claro, el político en realidad podría ser traducido como el hombre de Estado. Presentó Platón la carta magna de una politología pastoral europea. Este escrito no es solo significativo para mostrar más claramente que en ningún otro lado lo que los antiguos entendieron realmente por pensar, comillas, la conquista de la verdad por medio de la cuidadosa división o recorte de la multiplicidad de conceptos y cosas. Su inconmensurable ubicación en la historia del pensamiento sobre el hombre radica sobre todo en que es conducido al mismo tiempo como discurso práctico sobre la cría.
Y no casualmente con la participación de un elenco atípico en Platón, un extranjero, un joven Sócrates, como si los atenienses corrientes no fueran por el momento admitidos en charlas de ese tipo. Claro, tenías al extranjero y al joven Sócrates, ¿no? Como que el hombre común no se puede meter en estas cosas. ¿De qué manera también entonces, cuando de ello se trata, seleccionar, se le quieren, un estadista como no los hay en Atenas y criar un pueblo para ese estado como no se podía encontrar todavía en ninguna ciudad empírica? Claro, en definitiva lo que está diciendo es un proyecto eugenésico, la creación fáctica de una utopía. Este extranjero y su oponente, el joven Sócrates, se dedican al insidioso intento de colocar la política o arte pastoril de la ciudad venidera bajo reglas transparentes y racionales. Con este proyecto, Platón da testimonio de una agitación intelectual en el parque humano, que ya no podrá nunca aquietarse del todo, ¿no? Desde siempre Platón, el origen de todos los quilombos humanos, ¿no? De todos los quilombos filosóficos, todo el origen está en Platón. Y la primera crítica está en Aristóteles, por eso soy aristotélico, ¿no? Porque así como apareció el problema, apareció la crítica, y vamos con la crítica, siempre. Desde que la politeia son discursos que, en el mundo, hablan de la comunidad de los hombres como si se tratara de un parque zoológico que fuera a la vez un parque temático, Jurassic Park, la conducta de los hombres en parques o ciudades deberá aparecer en adelante como un problema zoopolítico, ¿no? Por eso Jurassic Park es tan buena metáfora de la vida humana. Y del caos, de la organización, del diseño, del control, de las mujeres organizadas, el temor más grande de Occidente, de la falta de electricidad, de la inteligencia artificial que puede o no puede ser desbordada. Lo que se presenta como una reflexión sobre política es en realidad una reflexión fundamental sobre las reglas de un manejo de un parque humano. Esto tiene unos ribetes nazis destructores, ¿no? Porque un poco, bueno, es la lectura descarnada de cierta filosofía platónica, ¿no? La República, si alguna vez leen la República es una utopía casi nacionalsocialista. Obviamente que le estamos juzgando con un anteojo anacrónico, pero suponete que es un libro que sale ahora, lo lees y dices, esto es nazi, no hay otra. No sé, Sudáfrica, una república con apartheid. Platón propone que los hombres estén divididos por niveles, oro, plata y bronce, y los hombres de oro, que son como una especie de oligarquía, son los que votan, y su voto vale muchísimo más que el de los de plata y que los de bronce. No, habría que leer, creo que sería lindo leer la República y para saber qué es lo que está detrás de cada vez que uno habla y dice la República, como el origen o el punto de partida del pensamiento político de Occidente o el texto más viejo que tenemos a disposición. Si hay una dignidad de los hombres que merezca en sentido filosófico ser traída al lenguaje, será sobre todo porque los hombres no son simplemente mantenidos en parques temáticos políticos, sino porque son ellos los que se mantienen allí por sí mismos. Chao. Los hombres son seres que se curan, guardan de sí mismos, que generan, vivan donde vivan, un espacio parquizado en torno a sí mismos. En parques urbanos, parques nacionales, parques cantonales, parques ecológicos, en todos lados deben los hombres formarse una opinión sobre cómo debe ser regulada su conducta consigo mismos. Esto es tremendo, esto es tremendo. Ahora bien, en lo que toca al zooplatónico y su nueva organización, todo en él se juega en el hecho de saber si la diferencia que existe entre la población y la dirección es una diferencia solo de grado o bien una diferencia específica. Entre la oligarquía y los habitantes del parque, hay una diferencia que es de grado, es decir, si sos un habitante del parque tenés cero capacidad política, pero podés ir subiendo de nivel hasta ser un oligarca que tiene 100 de capacidad política, o directamente son dos especies distintas. Diferencia específica es eso, dos especies distintas. Suponiendo lo primero, la distancia entre los pastores de hombres y sus protegidos sería solo accidental y pragmática. Se podría conceder al rebaño, en este caso, la elección periódica de sus pastores. Pero en caso de que un
de que entre líderes y habitantes zoológicos hubiera una diferencia específica, como pasa entre el director de un zoológico y los animales que están adentro, se diferenciarían unos de otros de manera tan fundamental que no sería prudente una dirección electiva, ojo, sino solo una dirección de la inteligencia. Solo los falsos directores zoológicos, los pseudoestadistas y políticos sofistas harían campaña en su favor con el argumento de ser del mismo tenor que el rebaño, mientras que el verdadero criador señalaría la diferencia y daría a entender discretamente que, con su conocimiento, que se halla más cerca de los dioses que los confusos seres vivientes de los que cuida. O sea, para Platón la oligarquía está bien. A ver si nos entendemos. Para Platón la oligarquía está bien, porque para Platón tiene que gobernar el que conoce el bien, el que tiene la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el conocimiento y la mentira. Si no, está perdido el parque está completamente condenado como proyecto, ¿no? Platón escribe en un momento de crisis del Estado griego. Entonces, obviamente, su problema es la crisis en el parque humano. El sentido peligroso de Platón para los temas peligrosos encuentra el punto ciego de toda pedagogía y política de la alta cultura, la desigualdad efectiva de los hombres ante el conocimiento que da el poder. Bajo la forma lógica de un ejercicio grotesco de la definición, el diálogo del político desarrolla el preámbulo de una antropotécnica política. En él se juega no ya la guía domesticadora de un rebaño ya domesticado, sino la renovada cría sistemática de ejemplares humanos en estado casi original. El ejercicio comienza de manera tan cómica que incluso su final, ya en modo alguno cómico, también podría fácilmente desvanecerse entre risas. ¿Qué es más grotesco que una definición del arte del Estado como una disciplina que tuviera que ver con el andar a pie de los seres que viven en rebaño? Pues sabe Dios que los conductores de hombre no ejercen la cría de animales acuáticos, sino de animales que andan sobre la tierra. Entre estos hay que separar a los alados de los no alados y caminantes si se quiere llegar a las poblaciones humanas que carecen, como es sabido, de alas y plumas, la definición del humano como un bípedo implume. Entonces continúa diciendo el extranjero que este mismo pueblo pedestre bajo el dominio de la naturaleza de nuevo se divide claramente en dos grupos, unos descornados, los otros con cuernos. Esto, un interlocutor dócil, no deja que se lo digan dos veces. A ambos grupos corresponden igualmente dos tipos de arte pastoril, pastores para rebaños de animales con cuernos y pastores para rebaños que carecen de ellos. Sería así evidente que solo se encontrara al verdadero conductor de los grupos humanos, eliminando a los pastores de los animales con cuernos. Pues si se quiere custodiar a los hombres con pastores de animales con cuernos, ¿qué más se podría esperar que abusos por parte de los ineptos y aptos en apariencia? Por consiguiente, los buenos reyes, o basileoi, dice el extranjero, apacientan un rebaño sin cuernos. Pero esto no es todo. Deben además encarar la tarea de cuidar a seres vivientes sin mezcla, es decir, criaturas que no copulen fuera de su especie, como suelen hacer a veces caballos y burros. Deberán entonces velar por la endogamia y buscar medios para impedir el mestizaje, ¿no? Si estábamos buscando el núcleo etnocéntrico de Europa, bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Si agregamos a estos implumes descornados endógamos, por último el carácter bípedo, quedaría seleccionado el arte de la custodia aplicada a bípedos sin plumes, sin cuernos, surgidos de apareamiento sin mezcla, como el arte verdadero contrapuesto a toda competencia. Este arte de la custodia providencial deberá ser dividido otra vez en tiránico forzado y libre. Si eliminamos esta vez la forma tiránica como falsa y engañosa, lo que queda será el arte estatal auténtico, definido como el libre cuidado de los rebaños sobre seres vivientes libres, dice Platón. En el Político, apartado 276e, según las ediciones canónicas de Diels-Krantz. Diels-Krantz es para presocráticos, perdón, dije una burrada.
Hasta tal punto entendió Platón presentar su doctrina del arte del estadista bajo imágenes de pastores y rebaños y de docenas de espejismos de este arte, que eligió él la única imagen verdadera, la idea legítima de la cosa que estaba en tela de juicio. Ahora, sin embargo, cuando la definición parece perfecta, el diálogo salta hacia otra metáfora, y esto no ocurre, como veremos adelante, para renunciar a lo ya obtenido, sino para abordar la parte más difícil de la crianza humana, el control doméstico de la reproducción, de un modo tanto más enérgico y desde un punto de vista sesgado. Aquí tiene lugar el célebre símil beberiano del estadista. El auténtico y verdadero fundamento del arte real no se encuentra de este modo, según Platón, en el parecer de los conciudadanos, que dirigen o educan a voluntad su confianza hacia el político, y no radica tampoco en privilegios hereditarios o nuevas pretensiones. El señor platónico encuentra la razón de su dominio solo en su real saber doméstico, es decir, en un experto saber del tipo más raro y cuidadoso. Aquí surge el fantasma de una realeza experta, cuyos títulos se fundaran en el conocimiento de la mejor manera de seleccionar y cruzar a los hombres, sin que esto cause perjuicio alguno a su libre voluntad. La antropotécnica real exige entonces del estadista que entienda cómo entrelazar entre sí para el Estado y del modo más efectivo las propiedades propicias de personas dóciles por libre voluntad, de modo que bajo su dirección alcance el parque humano una homeostasis óptima. Esto ocurre cuando ambos óptimos relativos del género humano, la osadía guerrera por un lado y la sensatez filosófica humana por el otro, llegan a entramarse equilibradamente en el tejido de Estado. Esta lectura sobre cuál es la virtud del gobernante la vamos a poder reencontrar en el filósofo neorreaccionario Curtis Yarvin, alias Mencius Moldbug, que plantea su teoría de un neocameralismo gobernante, una especie de oligarquía tecnocrática que debe gobernar los estados cual empresas privadas, de las cuales los hombres no tienen ningún tipo de intervención más que la capacidad de circular libremente por cualquiera de estos estados. Entonces, en cuanto un estado empieza a ser deficitario o gobierna mal, los humanos se van y pueden ejercer su derecho a queja. Tema para conectar con esta lectura, ¿no? El tema del buen gobierno, el problema del buen gobierno. Obviamente que la postura de Yarvin, que se define a sí mismo como neorreaccionaria, no tiene nada que ver con una postura de gobierno democrática, está claro. Y además está inspirado tanto en la osadía guerrera, como dice, y en la sensatez filosófica humana, en el gobierno de Federico II el Grande de Alemania, que fue uno de los mejores gobiernos del entonces Estado prusiano, y que Prusia era una especie de... Todo el mundo decía que era un ejército con un país, porque el 80% del gasto público estaba destinado al ejército, a la vez que dio pensadores del tamaño de Immanuel Kant, ¿no? Entonces, nuevamente ahí volvemos otra vez a la ilustración, el humanismo, el surgimiento del humanismo, y otra vez, ¿no? Cómo aparecen estos dos caracteres de nuevo, ¿no? La osadía guerrera y la sensatez filosófica. Pero con ambas virtudes en su unilateralidad pueden ocasionar respectivamente corrupciones específicas. La primera, el deseo de guerra militarista y sus consecuencias devastadoras para la patria. La segunda, el aislacionismo intelectual, que puede ser tan indolente y apartado de los asuntos del Estado que conduzca sin advertirlo a la esclavitud del país. Por ello debe el estadista escardar las naturalezas impropias antes de poder tejer el Estado con aquellas cosas que son adecuadas. Solo con las restantes naturalezas nobles y libres se puede crear el buen Estado. Con lo cual, los osados cumplen el papel de los hilos más gruesos, los sensatos el del hilo más rico, delicado y entrelazado, en palabras de Scherlenmayer. De modo algo anacrónico, digamos que estos últimos surgen en el ámbito cultural. Diremos entonces que este tejido sería la obra consumada de la acción política,
cuando tomando los dos caracteres humanos de la osadía y la sensatez, la ciencia real une ambas vidas por medio de la concordia y la amistad en una unidad común, realizando así el tejido más magnífico y excelente de todos, envuelve a todos los habitantes de la ciudad, libres o esclavos, en su trama. Al lector moderno, cuya mirada retrospectiva se topa con los gimnasios humanistas de la burguesía y con la eugenesia fascista, así como descubre hacia adelante barruntos de biotecnología, le resulta difícil reconocer el carácter explosivo de estos pensamientos. Lo que Platón pone en boca de su extranjero es el programa de una sociedad humanista que se encarna en un único humanista absoluto, el amo real de la ciencia pastoril. Vean a Mollburg. La tarea de este superhumanista no debería ser otra que la planificación de las propiedades de una élite que deberá ser desarrollada de por sí y por amor a la totalidad. Queda por considerar una complicación. El pastor platónico solo es un verdadero pastor cuando encarna la imagen terrenal del único y original pastor verdadero, del Dios que en el tiempo primordial, bajo el dominio de Cronos, cuidó de los hombres. No hay que olvidar que también solo en Platón se pone en cuestión el Dios como custodio y criador original del ser humano. Ahora, sin embargo, tras el gran trastorno, Metabolé, por el cual bajo el gobierno de Zeus los dioses se retrajeron y dejaron a los hombres el cuidado de velar por sí mismos, queda como más digno custodio y criador el sabio, con el cual se hace más vivo el recuerdo de la contemplación celeste del bien. Sin la imagen rectora del sabio, el cuidado de los hombres por los hombres no es más que una pasión estéril. 2500 años después de la obra platónica, parece ahora como si no solo los dioses, sino también los sabios se hubieran retraído, y nos hubieran dejado del todo solos con nuestra falta de sabiduría y nuestros conocimientos a medias. Lo que nos queda en lugar del sabio son sus escritos con un áspero brillo y su creciente oscuridad. Todavía se presentan en ediciones más o menos accesibles, todavía pueden ser leídas con solo quererlo. Su destino es permanecer en quietos estantes como cartas detenidas y que ya no serán entregadas, imágenes o espejismos de una sabiduría que ya no logra la creencia de los contemporáneos, enviada por autores de los que ya no sabremos si podrían ser nuestros amigos. Una masa postal que ya nunca será entregada, que deja de ser un envío a posibles amigos, se convierte en un objeto de archivo. También esto, que libros clásicos de antaño hayan dejado cada vez más de ser cartas a los amigos, que ya no se encuentren en las mesas de noche ni de día de sus lectores, sino que se hayan hundido en la intemporalidad del archivo, también esto ha quitado al movimiento humanista la mayor parte de su antigua pujanza. Cada vez menos archiveros descienden en las profundidades de los textos para vertir enunciados primigenios en lemas modernos. Quizás ocurra de vez en cuando que, con tales investigaciones en los muertos sótanos de la cultura, esos papeles largamente abandonados comiencen a irradiar como vacilantes relámpagos lejanos. ¿Podrá también el sótano del archivo convertirse en un claro? Todo indica que archiveros y archivistas han tomado el relevo de los humanistas. Para los pocos que todavía rebuscan en los archivos, también esto, que libros clásicos de antaño hayan dejado cada vez más de ser cartas a los amigos, que ya no se encuentren en las mesas de noche ni de día de sus lectores, sino que se hayan hundido... ¡Ay, está repetido! ¡Qué horror! Cada vez menos archiveros decían, quizás ocurra de vez en cuando con tales investigaciones en los muertos sótanos de la cultura. Esos papeles largamente abandonados comiencen a irradiar vacilantes relámpagos lejanos. ¿Podrá también el sótano del archivo convertirse en claro? Todo indica que archiveros y archivistas han tomado el relevo de los humanistas. Para los pocos que todavía rebuscan en los archivos, se impone la idea de que nuestra vida es la respuesta indecisa a preguntas. Preguntas que ya olvidamos dónde fueron formuladas. Con esto cierra Sloterdijk su conferencia y su carta para sus reglas para el parque humano, en la respuesta a cartas sobre el humanismo. Este podcast se me fue al doble de lo que quería, pero bueno, lo voy a sacar igual así. El final, obviamente poético y con un giro hermoso, ¿no?, del archivista, como en realidad estas son preguntas que el humano ya se hizo y que están perdidas, ¿no?, en algún lado, y quizás el único destino del humanismo sea ese, ¿no?,
recuperar el archivo y recuperar las respuestas y las preguntas ya hechas, o las preguntas ya hechas en un tiempo que nos olvidamos. Me encanta eso. Además de lo otro que queda, ¿no? La diferencia, bueno, la idea del parque humano, la idea de la diferencia de grado o de ontología, de una diferencia ontológica. Nada, me parece un texto ineludible y que plantea en los términos de su tradición el problema del transhumanismo. No tengo mucho más para decir. Me encantó leer este texto, me había olvidado lo bueno que era. Lo volvería a leer una vez por semana si tuviera el tiempo. Pero nada, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo leerlo. Hice algunos comentarios, tiré algunos nombres que quizás puedan aparecer más adelante en Random, para seguir pensando lo que pensamos siempre un poco en este podcast, que va cambiando de nombre: biopolítica, antropotécnica, antropotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima emisión.